Muy buenas tardes a todos, amigos de Balonmano. Un nuevo directo de la Real Federación Española de Balonmano. Seguimos con la serie de reportajes Generación Balonmano que iniciamos hace unas semanas. Esta semana hemos publicado el primer artículo sobre la generación 92-93 de Guerreras. Y bueno, pues os traemos como todas las tardes de miércoles una protagonista de cada generación, un protagonista de cada generación. La semana pasada tuvimos aquí a un doble campeón de Europa como Ferran Solé y hoy hemos querido tener pues a una subcampeona del mundo y una subcampeona de Europa como es Lara González, a la cual vamos a invitar ya, que ya hemos visto por aquí. Vamos a buscarla. Lara González, jugadora del Besançon y que ha militado en Dinamarca, ha regresado a Francia, antes en España, canterana del Balonmano Elche y del Torrellano. Hola Lara, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, en Por este la largo tarde. verano, ¿no? ¿Cómo? En este largo verano que tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo Bueno, ya estoy en Francia, ¿eh? Yo ya he empezado hace una semana. ya estás entrenando con total normalidad, ¿no? Imagino. No, con normalidad no, pero bueno, estamos entrenando, hemos empezado ya en el equipo, ya nos incorporamos la semana pasada. ¿Qué calendario tenéis de aquí en adelante? ¿Cuándo empecéis la liga? ¿O cómo es este año la nueva temporada que vais a tener? Bueno, aún ha habido mucha incertidumbre, ahora ya parece que las cosas están un poco más claras Ujú. y bueno, todo parece indicar que la liga va a empezar el 9 de septiembre. 9 de septiembre. ¿Liga con más equipos o cómo va a ser el sistema de competición? Sí, eso es. No ha bajado ningún equipo este año, era una liga de 12 con playoff, no ha bajado ninguno y han subido dos. Un poco la misma dinámica que en España. Nos quedamos en una liga de 14, Ujú. a ida y vuelta, liga regular, 14 equipos y luego pues copa y esas cosas. Va a ser un año intenso, ¿no? Con tantos partidos, ¿no? Año olímpico otra vez, de Sí, nuevo. ¿Eso cómo va a afectar a las jugadoras? pues a ver, yo creo que, bueno, yo no sé, cruzando los dedos, ¿no? Para que, a ver, ahora la vuelta. Ujú. Al final hemos estado todos mucho tiempo parados y bueno, aunque estoy segura que todo el mundo ha estado trabajando, intentando entrenar por su cuenta, pues no es lo mismo. Y yo creo que aunque hemos tenido lesiones y tal, que también te alejan de las pistas, ¿no? Este contacto así, este parón tan brusco, no lo hemos tenido yo creo nunca. Entonces, pues bueno, es por eso también que con el equipo nos incorporamos la semana pasada, pues para hacer protocolo de test de COVID, etcétera, y entonces ahora hemos empezado una fase como de reatletización, de preparación física, luego tendremos unas semanas de vacaciones y luego ya lo que quieren es un poco cuando volvamos estemos todas un poco Nivel de físico, en el ¿no? mismo nivel. Sí, eso es. Y bueno, Bueno, pues ya vamos. Dime, perdón. ayer empezamos a tocar balón por primera vez, con lo cual hasta que te preparas de tanto tiempo sin tocar balón y tal, pues la verdad que se echa de menos. ¿Cómo fue ese momento? Porque tantos meses ha podido entrenar, pero no ha podido hacer balón. ¿Cómo fue ese momento de volver a lanzar, por así decirlo? Pues sí, bueno, a ver, lanzar aún no hemos lanzado, hicimos solamente nada, un poco de balón Pases. nosotras y Mm. pases y todo eso, pues un primer contacto que la verdad que después de tanto tiempo, pues sin pega, balones nuevos, pues bueno, que hay un largo trabajo ahora que hacer, pero bien. ¿Cómo fue eso de jugar sin pega? Que ahora el debate está ahí en el candelabro, ¿cómo es jugar sin pega? Sí, pues yo la verdad que aún no lo he experimentado, pero ya solamente el simple hecho de hacer pases sin pega ya la echas de menos la pega. Bueno, yo creo que es un camino que hay que tomar tarde o temprano, ¿no? Y más con esta enfermedad que hemos tenido, bueno, con esta pandemia, ¿no? Sí. Eh, Va a obligar a tomar medidas. Bueno, Laura, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido tu carrera, tu larga carrera, porque qué lejos quedan ya aquellos veranos de selecciones de base, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo, sí que es verdad. ¿Recuerdas tu primera convocatoria con la selección de base? No sé si promesas intuyo que sería la primera. ¿Lo recuerdas? Yo creo que la primera, a ver, recuerdo la primera concentración con la selección, Sí. que fue en Soria, era muy pequeña, sí, y me acuerdo de estar súper nerviosa, de ser, vamos, un manojo de nervios, y luego tengo muy, muy buenos recuerdos de toda la etapa de base, de la selección de promesa, de la categoría de juvenil, de junior, tengo muy buenos recuerdos. Y justo hoy también hemos estado hablando con compañeras de esa generación y recordando momentos y la verdad que nos hemos reído mucho. Y luego sí que recuerdo como el primer torneo que tuvimos, creo que fue un Cuatro Naciones,
Valencia, ¿puede eh, ser? en Francia, sí, no sé Ah, exactamente dónde. sí. Pero sí, creo que fue un torneo Cuatro Naciones y sí, sí, sí que me acuerdo. Compañeras con Paula, ¿no? Que la hemos conectado por aquí. Sí, Ahora, sí, que está por ahí ya. sí, sí. ¿Alguna anécdota que contar? Que nos has dicho que teníais por ahí muchas anécdotas guardadas. No sé, a ver, la verdad que hablando con, pues por ejemplo, está hablando pues con África o Rebeca, de Ujú. aquella generación, hay pues eso, muchísima gente y nos hemos reído mucho y la verdad que tenemos, sí, sí que hay bastantes anécdotas. Eh, a ver, pues por ejemplo, una, de entrenadores siempre tuvimos a Genaro y a Miguel. Sí. Y, y la verdad que eran bastante duros, vamos a dejarlo, que era bastante duro y exigente. Y, y bueno, pues a Genaro un verano me acuerdo que le dio pues que antes del desayuno no sé, le daba porque teníamos que salir a correr. Entonces, aparte del entrenamiento de pista, nos sacaba a correr por las mañanas. Y estábamos en Italia y bueno, pues aquí nuestra amiga Paula le dolían mucho las tibias. Y, y nada, y a Genaro ahí donde lo ves tiene un buen ritmo, ¿eh? Que cuando te pones a correr detrás de él tiene un buen ritmo. Y bueno, pues nosotras lo que es correr con balón, bien, pero esto de correr pues fuera por el campo y esas cosas, pues no nos gustaba mucho. Y pues eso, aprovechando que a Paula le dolía un poco las piernas, nos quedamos un poco como atrás del grupo y dijimos, va, no, tenemos, no queríamos correr, entonces no se nos ocurrió otra idea que llenarnos de barro, llenar las rodillas, pues llenarnos un poco todas de barro y decir que pues que Paula se había caído y que claro, y que nos habíamos, Rebeca y yo nos habíamos quedado a socorrerla, porque si se ha caído, pues pobrecita, ¿no? Y nada, y luego pues eso, cuando llegamos llenas de barro hasta arriba y le explicamos que Paula se había caído y tal, pues eso, pequeñas anécdotas que la verdad que... ¿Funcionó o no funcionó con Genaro? Sí, sí, funcionó esa vez por lo menos coló. Normalmente no colaban ninguna, nos pillaban todas, pero esa vez por lo menos eso, nos saltamos la carrera esa. La verdad es que la fama de Genaro es legendaria, ¿no? Todo el mundo dice lo Sí, mismo, sí, era muy sí. duro. Pero igual se agradece también esa dureza, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Sí, El... yo creo que se ablandó, porque yo me acuerdo de mi primera vez que yo fui con Genaro, yo fui con la generación, creo que era del 91, y la última noche, no sé, yo era nueva allí, era una concentración de estas de verano, estábamos en Ujú. Logroño, y la última noche nos pilló en otras habitaciones, y sin exagerarte, yo estuve hasta las 4 de la mañana corriendo en pijama. Madre mía, qué tiempos. Así que sí, ¿Qué, que en estas de correr sí que tenemos unas cuantas. qué lejos queda todo aquello, ¿no? Sí, Ya, si sí, no me ahora ya son. equivoco, 10 años, ¿no? Más o menos aproximadamente de todo aquello. Sí, 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 10 años, sí. Conectamos con Paula a ver qué nos cuenta de toda Venga, aquella época. Ahora vuelvo contigo, ah, ¿vale? tendrá más cosas. Ahora vuelvo contigo, ¿vale, Lara? Venga, vale. Vamos a, vamos a buscar a Paula. Uy, se nos ha ido la cámara. Hola, Paula. Buenas. Espera, a ver si descubro por qué se me ha ido mi cámara. Un momentito. Ahora ya estamos, perdona. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Ha Bueno, empezado mal Lara ya con la primera anécdota, pero bueno, ¿cómo quisiste escaquearos de la carrera matinal del bueno de Genaro, no? corríamos muchísimo, ¿eh? Nosotras, no sé, las demás generaciones, luego, como bien dice Lara, es verdad que luego se ablandó un poco, pero nosotras corrimos muchísimo y desde bien temprano. Bueno, ¿alguna anécdota más que nos quieras contar? ¿Algo que deje a Lara un poco comprometida? Es tu momento. Yo quisiera que dijera por qué nunca se llevaba corta uñas. Bueno, Ella nunca, a los campeonatos ella no, ella tenía su esteticia en particular, que era su padre y nada, como siempre venía, la verdad que muchos de nuestros padres nos seguían siempre a todos los campeonatos apoyándonos. sí. Uno de ellos era los de Lara y hay alguna que otra foto con Justino cortándole la uña después del partido. Tenía apuntada esa pregunta y otra que has hecho más en los stories. Eh, ¿Cómo recuerdas aquellos años? Ya que hablo contigo, ¿cómo recuerdas aquellos años? Que fue muy bonito, con muchísimo cariño. Es verdad que sufrimos, porque Genaro tenía mano dura, pero muy bien. Al final recuerdas pues todos los momentos con las compañeras y estas anécdotas que esta mañana recordándolas,
Ujú. pues te pones a llorar de risa. Entonces, muy bien. También nos inculcó, Genaro lo bueno que tuvo es que, aunque fue duro, nos inculcó muchísima disciplina que yo creo que nos ha servido, ¿no?, de cara a nuestra etapa profesional. Y luego viendo en perspectiva, muchas de esas jugadoras habéis llegado a la liga femenina, a la primera categoría, ¿no? También Sí, el trabajo duro tiene sus recompensas, ¿no? Es un poco el mensaje que hay que lanzar, ¿no? por supuesto que sí, que al final todo tiene su, pues eso no es fácil, ¿no? De tan pequeña ponerte a subir tantas gradas, ¿no? Y esa competitividad y esos sprints y esas carreras que se sacaba de la manga un poco, pero eso nos dio un poco las herramientas, ¿no? La perseverancia, el nunca rendirse y sobre todo la disciplina, ¿no? El tomarnos esto en serio y luchar por lo que queríamos. Y creo que, bueno, con casi todas las de nuestra generación, yo creo que lo consiguió. De los 4 torneos, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? Yo diría que el campeonato del mundo de República Dominicana, Ujú, ese yo creo que fue como generación a nivel de balonmano fue el mejor. ujú. Bueno, también fue la mejor clasificación que obtuvimos. Eso es, quintas. También nos lo pasamos genial. Estábamos en Santo Domingo, en un resort. Bueno, ya te digo, Genaro no nos dejaba mucha libertad, pero lo que nos dio lo aprovechamos bien y luego eso, que jugando disfrutamos muchísimo en la pista ese año. Ahora preguntaremos a Lara por Santo Domingo. O sea, Genaro y un resort. Parece que son dos conceptos que no casan bien, ¿verdad? Sí, no, la verdad que no, era como, recuerdo que justo con el jet lag, justo pisa- pisamos tierra dominicana y dijo, venga, dejad las maletas que nos ponemos a correr en la playa. Y dijimos, no, bueno, no dijimos no, sabíamos que él nos andaba con broma. Y nos pusimos a andar por la playa así para que cayésemos a dormir Bueno, sin problema. no hubo jet lag entonces. Dormisteis a No, pierna no, no, suelta. no, no. La verdad que funcionó. Bueno, Pablo, pues te agradezco que hayas estado con nosotros, ¿vale? Y A como lo vosotros. mismo que le digo a todo el mundo, que pase el verano lo más rápido posible y que todo vuelva, la competición vuelva a su normalidad. Pues sí, Que que nos más, cuidamos todos también. este año en Málaga vais a tener un gran equipo y vais a poder luchar por muchas cosas importantes. Seguro que sí. Paula, gracias. Un abrazo. Volvemos con Lara. Gracias. Vale, chao. En Santo Domingo la selección quedó quinta del Campeonato del Mundo. Hay que decir que es una generación que ha coincidido bueno, tuvo la mala suerte de coincidir con Países Bajos, con varias de las grandes jugadoras de... Hola Lara, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Se te escucha un poco bajo, dicen en algunos comentarios. No sé si... Vale, pues no se lo tengo en máximo, intento hablar un poco más alto. Vale. Decía que tuvisteis la mala suerte, entre comillas, de coincidir con una de las mejores generaciones de la historia de Países Bajos, ¿no? Ahí estaba Tess Bester, estaba Abing, estaba Polman. Es quizás un poco mala Ajá. suerte, ¿no? Sí, bueno, quiero decir, no era solamente Holanda el equipo que nos lo ponía difícil o con el que perdíamos, había Sí. más, me refiero, pero sí que es verdad que era un equipo que mantuvo el bloque, es verdad que yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando nosotras éramos ya juvenil y junior, ellas Sí. estaban internas en un centro, entonces entrenaban el mismo equipo, era la selección, entrenaban durante toda la semana y se pudo ver la evolución de ese equipo. Ujú. Yo creo que fue en juvenil, no escuchabas hablar de Holanda y en junior el cambio que pegaron, ¿no? Yo creo que se les notó ese trabajo Ujú. durante todo el año. Y sí, es verdad que luego yo, por ejemplo, he jugado con Estebana y en Esbiar y bueno, eso que la generación que tienen ahora, el equipo, prácticamente el bloque, muchas son de nuestra generación y jugamos contra ellas. Sí, sí, aún también tenemos anécdotas. Sí, porque era un país que nunca había estado en los grandes torneos y ¿te acuerdas que estuvo en el Preolímpico de Guadalajara? Prácticamente con muchas de las jugadoras que estamos hablando. Y Sí, hoy en día, pues, os quitaron el campeonato del mundo en el último segundo. en el último segundo. Pero bueno, ahora hablaremos de esa historia. Te iba a preguntar, ¿cómo recuerdas tus años en Torrellano? En Torrellano, bueno, yo primero empecé a jugar en Santa Pola, que es de Sí, donde estoy y tal. Luego en Torrellano jugar, quiero decir, yo estaba en Cheste, que era en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, y iba a sí. jugar el fin de semana con Torrellano. Estuve 2 años, los años yo creo que cadete. Y bueno, a ver,
tengo buenos recuerdos por las chicas, porque al final éramos más o menos el bloque de Santa Pola, nos fuimos a Torrellano, jugaba con África, que era mi amiga, que la conocí en Cheste, donde entrenábamos juntas. Entonces tengo más como recuerdos de la época de Cheste, porque es donde Ujú. pasaba toda la semana, porque al final con Torrellano lo único que hacías era jugar el fin de semana. ¿Quién te entrenaba en Pero Torrellano? ¿Te acuerdas? Kiko, un brasileño, Y posteriormente, antes de dar el salto a Elche, al primer equipo del Elche, antes de... ¿Pero en el club en, o en Cheste? En Torrellano, antes de dar el salto al primer equipo del Elche, que ahí te entrenaba al Alguer, si no me equivoco. ¿No Sí, te entrenó Prades? no, a mí no, no. ¿No te llegó a entrenar? No, es que yo con Bueno, Prades no, de verdad, nunca he coincidido, no. vale, Prades vale. llevaba al Primera Nacional, pero yo ahí ya estaba con Aldeguer, Vale, vale. no bajo mucho. Pensé que estabas con... Es que estaba hablando esta mañana con Prades y tengo un vídeo suyo además. ¿Cómo te recuerda? Que lo vamos a poner si quieres, ¿vale? Ah, sí. A ver cómo te recuerda cuando eras Ah, una venga. chiquitaja. Un momentito, ¿eh? A ver. Hola, Lara. Espero que estéis muy bien y que todo vaya fenomenal. Y bueno, la verdad que coincidí con Lara en mi etapa en Elche. Yo llevaba al equipo de Primera Nacional, en Torrellano, que era el filial que tenían ellos en Primera Nacional. Y bueno, la verdad que ya no tuve el placer de estar con ella cuando ella se fue a Metz, fue cuando yo llegué al primer equipo de Elche y la recuerdo pues siempre bueno, pues con despuntaba muchísimo, ¿no? Ya apuntaba maneras a una chica súper grande, súper alta, que se movía con una facilidad pasmosa, que era muy ágil, que además tenía una facilidad también asombrosa para lanzar y bueno, yo creo que ya apuntaba desde muy pequeña, ¿no? Que es una manera de moverse en la pista y todas sus cualidades de que iba a llegar a ser una gran jugadora como es. Pues ahí hemos tenido a José Ignacio. ¿Cómo te recuerda de aquellos Oh, años? pues, ya ves, bueno, muchísimas gracias por sus palabras, la verdad que las aprecio muchísimo. Sí que es verdad, pues eso, que yo como te dije con José no tuve el placer de coincidir, de entrenar, porque Mm. al final el año que yo estuve, él llevaba el primer equipo, Sí, el Primera Nacional, y justo cogió el primer equipo justo el año que yo me fui. Ujú. Eh, pero bueno, que lo tenemos a él, trabajamos juntos ahora en la Selen, que no es el Mm. segundo entrenador y nada, la verdad que es un apoyo para nosotras y bueno, que agradezco mucho sus palabras. En aquella época subiste a Elche muy jovencita y pronto asumiste Sí. un protagonismo muy grande. ¿Cómo fue para ti, siendo tan joven, ser tan protagonista en aquel equipo? Bueno, al final era un equipo también, Elche, que trabajaba, que era un equipo así como familiar, de casa, ¿sabes? No es lo Ujú. mismo como un equipo en el que hubiese gente muy veterana o mucha gente extranjera, habían extranjeras, pero es verdad que era un equipo que quedaba, ¿sabes? Pues al final pero yo estaba jugando con mis amigas. Sí. Jugaba con África, jugaba con Ana Martínez, con Uri Andreu, Gema. Está claro, claro que pues, estaba Cristina Cabezas, que eh, era un poco la que nos dirigía dentro, fuera y todo. Y entonces en ese sentido yo me sentí como muy arropada. También tuve muchísimo apoyo por parte de José Aldeguer Ujú. y bueno, lo disfruté muchísimo. Yo recuerdo, pues eso, un poco el estar en casa, era muy joven, me fueron las cosas muy bien, tengo muy buenos recuerdos de esos años y me salieron bien las cosas y eso, y muy arropada por la gente, la verdad que... De aquella Lara, porque en tu juego has cambiado muchísimo de aquella época a ahora. ¿Qué es lo que te has dejado por el camino y qué cosas crees que has ganado en tu juego? Bueno, a ver, ahora, quiero decir, soy una jugadora pues mucho más madura. A ver, ahora mismo, por lo que me reconoce y tal, y se me conoce es por el rol que tengo, por ejemplo, en la selección tengo un rol defensivo, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, creo que a nivel defensivo, creo que cuando era pequeña, pues, no sé, los conceptos que tengo ahora y cómo puedo llegar a leer situaciones, creo que eso de pequeña no, creo que era más un aspecto de tener cualidades, de al final de lo que dice, ¿no? Si era grande y conseguía moverme más o menos bien, pues me defendía, pero por ejemplo en el tema defensivo creo que, pues, que pega un gran cambio y me he hecho una jugadora pues más madura. Eh,
Y bueno, y luego es que en el tema de ataque, no sé, más bien, quiero decir, de hecho cuando era pequeña si por algo destacaba era más por el tema ofensivo que defensivo. Por eso más bien lo contrario. Entonces, pues bueno, Porque de pues hecho eso. fuiste la máxima goleadora de la liga el último año tuyo antes de marcharte a Mets. ¿Ese cambio de ataque a defensa fue por gusto propio tuyo o por las necesidades que encontraron en tus equipos posteriormente? No, por necesidades y porque, pues al final, no sé, es todo un proceso, tú sigues, donde puedas jugar, juegas y pues lo que toca, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, yo me fui a Metz siendo muy joven, fue un gran salto a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de jugadora, etcétera. Y me faltaba muchísimo por aprender, por madurar, Mm. etcétera. Entonces, a lo mejor también ese gran salto, ¿no? Pues, pero... eh, a ver, pero... Ay, no sé qué, se me ha ido el hilo ahora. Te decía que no fue por gusto propio, fue por las necesidades que Sí, no, encontraste eso es, sí, por las necesidades y bueno, en la selección, desde ya, vamos, desde que entré, sabes que no es desde ahora tampoco, sino No, que es desde que entré, pues tengo ese rol, lo quiero asumir lo mejor posible y sacar la mejor versión mía haciendo ese rol. ¿echas de menos es el ser la primera en atacar? Después de tantos años, ya casi que no. Se está muy bien en defensa entonces, ¿no? No, quiero decir, por ejemplo, en el club ataco, entonces Sí, en la selección al final ya, también quiero decir, cuando te ponen en un puesto y asumes ese rol y pues también pierdes un poco la confianza, si sabes que no vas a atacar y al final también pierdes un poco la confianza. Por ejemplo, en el club llevo 2 años en Besançon y bueno, también el año anterior en Dinamarca, defiendo y ataco. ujú, Entonces, en ese sí. es verdad que he tenido, pues, en épocas en las que solamente he defendido, en la selección sí que es verdad, solamente defensa, pero que en el equipo sí Sí que que ataco. atacas. Tampoco soy Ja, la que te metía 10 goles por partido, ujú. pero sí que ataco. Bueno, habla con Carlos Viverno para que te dé un poquito más de chance, nada que no. Bueno, ¿No? tenemos muy buenas jugadoras. Bueno, nunca está de más tener una más en el equipo. Cuando te fuiste a Metz, hay que decir que Metz es el equipo que ha dominado Francia en la última década. Como club, qué te encontraste como club? ¿Qué estructura tiene el Metz como club, comparado con lo que puedes ver en España? Yo, comparado con todo lo que he visto, no, tampoco es que conozca todos los clubes, pero con todo lo que he visto es el club con mejor estructura. Yo me acuerdo cuando me llamaron por teléfono y nada, y claro, tenía 19 años, un equipo de Francia, me decían que eran campeones, que iban a jugar Champions, a mí me sonaba todo a chino. Y me dijeron, yo dije como que no, no. Pero bueno, me dijeron, ven con tus padres y lo ves y tal. Y bueno, pues fui con mis padres y yo en el viaje de ida les dije a mis padres, mira, un fin de semana de vacaciones en Francia, vamos a conocer una nueva ciudad y ya está, ¿sabes? Como pues me alegro que me hayan llamado, pero no me veo yo con 19 años yéndome al extranjero. Y cuando llegué allí y después del fin de semana, el viaje de vuelta, los comentarios eran bastante diferentes. La verdad que me sorprendió muchísimo la manera en la que trabajaban, la estructura que tenía el club. Eh, de tener, no sé, la estructura ya a nivel administrativo, la cantidad de gente que trabajaba en el club, de marketing, de prensa, pues eso, de todo. Luego las chicas, ¿no? Como entrenaban el pabellón, las instalaciones increíbles, el pabellón es súper bonito. Ujú. Y bueno, y cuando pues me presentaron un poco, ¿no? El proyecto que tenían y tal, lo consideré como una oportunidad que no podía dejar pasar. Si realmente quería ser jugadora profesional, creo que era un tren que bueno, que podía volver a pasar o no. Y bueno, yo en esa época estaba en Elche, que bueno, Elche es un club humilde, que por ejemplo ha dado muchos pasos en los últimos años, pero que en cuanto a los recursos, estructura e instalaciones, no tenía nada que ver Nada que con... ver. ¿Y tu padre cómo se lo tomaron? Porque nos contaba Paula que te acompañaba a todos los torneos con la selección, pero imagino que a Francia no te pudieron acompañar, imagino de continuo, ¿no? ¿Cómo fue No, el no. perderte tan joven? Sí, bueno, pues para ellos, pues también, ¿no? Al final soy la pequeña de la casa, un poco la mimada y, bueno, a ver, no, la mimada, no, mi hermana también, lo que pasa, no vamos a decir. Pero, pues eso, un poco la pequeña, ¿no? Pero, bueno, pues
fue duro, yo creo que sobre todo el primer año, pero bueno, llevo ya 8 años en el extranjero y bueno, al final ellos pues siempre me han seguido, siempre que han podido pues han venido a visitarme, eh, cuando vamos con la selección intentan venir siempre que pueden también, así que sí, mira, Está tu comenta mi hermana ahí, hermana ¿no? por ahí, se ríe, Sí. sí, Me imaginaba por los apellidos, imaginaba que era ella. sí. ¿Y cómo fue? Porque fuiste ese fin de semana a Metz, todo muy bien, pero cuando ya volviste de continuo para estar un día tras otro, ¿cómo fue esos primeros días en Francia? ¿Fueron duros en lo personal? Sí, bueno, por ejemplo, cuando me moví allí, el primer medio mes estuvieron mis padres conmigo allí, hasta que, ¿sabes? Me dieron a instalarme y todas esas cosas. Pero luego sí, el primer medio año, la adaptación, es un cambio. Pasas de un club familiar en el que pues eso, todo el mundo te conoce, todo el mundo te cuida, te pregunta, te tal, llegas a dar un salto que yo estaba con jugadoras que veía en la tele y iba a jugar Mm, con ellas. Es que era otra chica y yo y de mi edad y el resto eran jugadoras que venían de jugar los Juegos Olímpicos de Londres, ujú, de muchísimo nivel y bueno, pues primero que no hablaba ni francés ni inglés. Y claro, sí, la gente no hablaba español, estaba sola de españolas. Luego, claro, pues otro país, otra lengua, balonmano diferente, entrenador que ujú. tampoco hablaba, pero bueno, pues fueron la adaptación, pues sobre todo los primeros meses, como te digo, pero como experiencia yo tengo muy, muy buenos recuerdos de Metz. Y la presión, imagino, porque en ese club no se juega por jugar, en ese club se juega Sí, para ganar, ¿no? sí, creo que es una de las cosas que yo sí que es verdad no había vivido nunca, esa presión. Al final en Elche pues eres un poco como de la casa, no vienes de la cantera y Ujú, allí, bueno, aparte de, por ejemplo, cuando era la presentación del club, que eso era una pasada, cuando hablabas la gente que te seguía, los sponsors y todo eso, es como, mm. sí, sí, pero hay que ganar. Aquí al final vienes para ganar. Y si no son hachazos así. Sí, había mucha presión. A mí una de las Jugar, cosas que más me sorprendieron, porque una vez veníamos ganando todos los partidos, perdimos uno y tuvimos una reunión con el presidente y yo era como, madre mía, que no se va a acabar el mundo, que es un partido que hemos ganado todos los demás. Y era como el fin del mundo para el club. jugar en Champions, ¿cómo se vive esa experiencia de jugar en Champions? De la Champions, sí, pues es una pasada. Ya solamente el hecho, es un ambiente, una atmósfera totalmente, es diferente. Cuando juegas Champions, no sé si por entre el himno, al final que te enfrentas a equipos que son totalmente distintos. Es un poco como con la selección, ¿no? Entonces cambia un Mm. poco a lo mejor está jugando liga, pero el día que es Champions es que se nota en el aire, es algo diferente y es muy especial. Y bueno, tuve la suerte eso de jugar con Mets 2 temporadas Champions, que pasamos a la fase de grupos, a la main round, y luego, por ejemplo, con Esbjerg también. Así que la verdad que en ese sentido, Te iba a preguntar precisamente eso, si es una espinita clavada la que tienes el no haber pasado de main round y haber jugado, en este caso, una Final Four como la que se juega una ahora, final. o unas Hombre, semifinales como antiguamente. sí, a ver, está claro que quiero decir, objetivos, ¿no? Pues a nivel de selección tienes unos Juegos Olímpicos, tienes una final de un campeonato del mundo, a nivel de club tienes objetivos, pues, eh, por ejemplo, imagínate una Final Four, eso es el sueño. Pues bueno, no han sido esas cosas, pero han sido otras. De Met, por ejemplo, me llevé 5 títulos, una final de Copa de Europa, otras experiencias. Al final, pues otras experiencias. Al final no son muchas, ¿no? También las que consiguen llegar No, está claro. a esa Final Four. Y bueno, y Bueno, españolas tenemos unas cuantas que ya la han ganado. Carmen, Mireia. bueno, todavía estás a tiempo, ¿eh? Todavía estás en edad Sí. de poder jugarla, o sea, que no lo descartemos. Te iba a preguntar qué te motivó a cambiar Francia por Hungría, en este caso al Siofok. ¿Qué fue lo que te impulsó? Em, bueno, pues me, me llamaron, tenían un proyecto un poco nuevo de un club, ¿no? Que venía pues con un proyecto ascendente y tal. Sí. Y bueno, era el año previo a las Olimpiadas y bueno, sabía que era difícil entrar en el bloque de los Juegos Olímpicos porque al final pues son 14, no son 16 como los campeonatos normales. Y bueno, pues pensé que a lo mejor un cambio me podía venir bien. Y que Hungría es un país que desde luego vive el balonmano femenino como ningún otro. Sí. ¿Qué te encontraste allí?
Pues lo que tú dices, una afición que lo vive muchísimo, que te siguen a todos lados con el equipo. Luego, aparte, por ejemplo, quiero decir, personalmente mi experiencia en Hungría no fue buena. Por Ujú. eso me fui al año siguiente. Sí. Eh, al final tienen una cultura que es diferente. Entonces, pues, y una mentalidad diferente. O No, el encaja, idioma, a lo mejor ahora ya más, ¿sabes? También depende del equipo, pero a lo mejor hay pocas húngaras también que hablen idiomas, entonces la comunicación es más ujú. compleja. O Bueno, encajas de luego, primeras, o encajas de primeras, o quizás no es el lugar, ¿no? En el que puede estar, ¿no? Como... sí, para mí personalmente, pues bueno, no tuve una buena experiencia y por eso decidí cambiar al año siguiente e irme a Dinamarca. ¿Y en Dinamarca? Porque esa es otra de las mecas, ¿no? Del balonmano femenino, ¿no? Tal y como se entiende allí. Sí, 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 la verdad que yo en Dinamarca tengo muy buena experiencia, tengo recuerdos, tengo de haber pasado buenas y malas experiencias, está claro, en los 2 años. Sí, El segundo año sobre todo lo recuerdo con mucho cariño, pues por el trabajo que hicimos con el club, pues lo que conseguimos ganar la copa danesa, etcétera, y tengo pues eso, buena experiencia. Y luego de cómo se vive también allí el balonmano, es una pasada, es súper profesional, súper profesional. ¿Qué Es te has más, llevado qué te has llevado de cada sitio en el que has estado? Es decir, de Francia, qué te pudiste llevar en su momento? De, de Hungría y de Dinamarca. ¿Qué, bueno, pues no sé, yo creo que primera experiencia, ¿no? Primera experiencia profesional, primer debut en Champions, Metz, una parte de mi corazón siempre tendrá Metz. Ujú, Luego Hungría, bueno, pues una experiencia, a lo mejor una experiencia que en Hungría, a ver, no sabría muy bien qué decir. Por ejemplo, a lo mejor cómo se vive, ¿no? Cómo lo viven los aficionados y todo eso. Y bueno, también el saber superar a lo mejor situaciones complejas, ujú. porque al final del año pues tuvimos una situación un poco compleja, entonces un poco el poder superarla. Y luego de Dinamarca, bueno, en Dinamarca me di cuenta que en plan, en mi equipo había muchas noruegas también y que me di Ujú. cuenta que creo que no había trabajado físico hasta que llegué a Dinamarca. Físicamente son una pasada. ¿Qué trabajo Bueno, realizan? Mucho más que a nivel técnico, quizás. sí, entrenan menos, no suelen doblar sesiones, suelen entrenar una vez al día, Ujú. pero corren muchísimo, un balón en la pista corren muchísimo y a nivel físico, de fuerza, etcétera. Creo que nunca había entrenado como allí. Creo que, a ver, también considero que en los últimos años en España también se han dado, las chicas entrenan muchísimo más que antes, en plan a nivel físico, Sí. que por ejemplo hace 10 años cuando estaba yo. Ujú. Supongo que será una evolución y que habrá, pues bueno, que a mí me tocó vivirla en Dinamarca. Te acordaste de Genaro entonces, ¿verdad? Sí, Con la selección, porque hemos hablado un poco de la selección, debutaste con Jorge Dueñas. Tu primera convocatoria con la selección, ¿cómo la recuerdas? Porque yo me acuerdo, no sé si fue aquella primera actividad, estar entre jugadoras que podían ser tus ídolos prácticamente, ¿no? sí, sí, Eran sí. jugadoras tremendamente importantes en la historia de la selección. ¿Cómo fue para ti? Pues bueno, me acuerdo de la primera convocatoria, que bueno, que fue un torneo amistoso. Y ahí es verdad que no, quiero decir, por ejemplo, sí que estaba Marta Mangué, pero no estaban todas, faltaban, ¿vale? Pues no sé si faltaba Bea, Fernández o Macarena, que yo creo que tampoco estaban, ni Nerea Pérez, faltaban aún jugadoras. Sí. Eh, y por ejemplo, el primer campeonato que tuvo, ahí sí que tuve, perdón. Ahí sí que lo recuerdo que cuando me llamaron es, madre mía, es la lista del campeonato yo Ujú. decía, y voy con todos mis ídolos, porque fue para el Mundial de Serbia. Y sí, pero bueno, la verdad que luego como experiencia, pues increíble, cuando entré en el grupo que tenía pues un poco de miedo, ¿no? Al final era la primera vez que coincidía con Sí. todas ellas como reunidas y ellas al final era un grupo que estaba súper consolidado, que venían de conseguir un montón de medallas, que se conocían todas súper bien y pues iba un poco pues un poco con miedo y bueno, me acogieron súper bien y desde el primer momento. Hay que decir que fuiste subcampeona de Europa en 2014, Sí. con un equipo muy, bueno, muy diferente. Creo que sobrevivís 5 de aquella época, el equipo actual de Japón. ¿Cómo era aquella selección en comparación con esta? Ya, ¿no? A ver, yo de la medalla de plata de Hungría, Hungría-Croacia, tengo súper buenos recuerdos. Lo disfrutamos muchísimo. Creo que desde antes de empezar el campeonato se notaba que
que había algo y bueno, y eso, y creo que también incluso la final contra Noruega, que era la gran Noruega en aquel momento, estuvimos muy cerca, tuvimos ahí también nuestra posibilidad. Y a ver, diferencia, no sé, es que el Mundial también de este año ha sido increíble. La otra me pilló, pues eso, pues recién entrada en la selección, en esta mucho más asentada. Tampoco tenía el rol que tenía antes al que tengo ahora. Sí. Luego, por ejemplo, el grupo, el equipo de la selección es de 10. Hay muy buen ambiente en la selección. Y bueno, yo creo que eso está, pues también eso se nota y no sé, lo disfrutamos mucho. Es que no sé, no sabría qué decirte, pero yo tengo muy buenos recuerdos de los dos. En aquel campeonato 2014 también era un campeonato que se hablaba mucho de la dificultad. Tenéis a Rusia, si me equivoco, tenéis a Hungría, que era el organizador, jugabais en Hungría, y sin embargo pasasteis de ese grupo con puntos. Es decir, no fuisteis de broma allí a ese campeonato, ¿no? Sí, además yo me acuerdo de los dos partidos que ganamos de uno en el último momento, o de poco, si no era de uno, de poco, pero sufriendo hasta el último momento y de ser partidazos. Sí. Luego estuvisteis en Río 2016. ¿Qué consejo le darías? Vamos a suponer que os clasificáis para Tokio, que contamos todos con ello, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a todas esas compañeras que van a debutar en los Juegos Olímpicos? Tú que ya has estado en unos, ¿qué consejo le darías antes de esa cita olímpica? Bueno, yo creo que, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Que los Juegos Olímpicos es el top como deportista, como atleta, el llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo tuve la suerte de estar en Río y bueno, y mi objetivo, bueno, como el de todas, sigue siendo estar el próximo verano en Tokio. Y bueno, consejo, que lo disfrute muchísimo, yo me acuerdo de estar en una nube. En las 2 primeras semanas dije, menos mal que hemos llegado 2 semanas antes de que empiece la competición, porque yo iba por la villa, iba en una nube flotando, no estaba. Pero eso, el disfrutarlo, que al final es una experiencia, pues es una experiencia única, que si la vives, nunca sabes si se va a poder repetir, ¿sabes? Se tienen que dar con muchas circunstancias para que se pueda repetir. Y que no es fácil llegar, entonces una vez que estás allí hay que disfrutarlo y darlo todo. Hay que decir, para que todo el mundo sepa, que preolímpico, marzo 2021, ¿vale? En Giria, en tu tierra, entre comillas, tu tierra, Comunidad Valenciana. Imagino que es una fecha que tienes en el calendario marcada en todos los colores, ¿no? Hay que estar en los juegos como sea, ¿no? Suecia es el rival a batir, ¿verdad? Allí. Sí, bueno, está Suecia, está Argentina y Senegal. Y Senegal. Y nada, eso que sí que está claro. Además, a ver, es una pena, ¿no? Al final nos quedamos a las puertas porque fue justo la semana antes del confinamiento cuando tal. Es verdad que veníamos de una muy buena dinámica pues al final vienes de un subcampeonato donde has tenido muy buenos resultados, con una buena sensación como equipo y de feeling. Sí. Y bueno, la verdad que ahora yo prefiero pensarlo, plantearlo como un año más. Tengo 365 días para prepararme, para llegar mejor a esos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, pues la idea es un poco esa, el llegar mejor, el intentar llegar mejor a ese preolímpico y conseguir esa plaza como sea. Es el objetivo. Hay que decir que clasifican dos, importante, ¿no? Clasifican dos equipos, Suecia, Senegal y Argentina. Y la lástima fue no haber conseguido la plaza directa, ¿verdad? Esa final contra Holanda en Japón. ¿Te la has vuelto a ver alguna vez? ¿O eres de las que prefieren? Al Sandy Barbosa me dijo que no la volvió a ver nunca más a la final. ¿Tú la has vuelto a ver o no? Bueno, yo lo vi porque lo echaron por Teledeporte ahora durante el confinamiento. No me acuerdo, hace un mes así, lo echaron por Teledeporte y lo vi. ¿Y supiste lo que sufrimos todos, no? Yo no soy de ver los partidos después. No. Pues ¿Por? bueno. ¿Por algún motivo? ¿Cómo? ¿Por algún motivo en concreto? No, a ver, pues a ver, suele venir bien, ¿no? Pues para ver tus errores, para ver lo que haces bien, para trabajar a nivel psicológico y tal. Y entonces en algún momento sí que lo suelo hacer, pero no sé, al principio era duro, ¿sabes? Entonces directamente después no podía verlo. Hay muchos partidos que, por ejemplo, que cuando tienes ahí algo clavado es como también alguno de Francia, tal, de los juegos, como que no he podido volver a verlo. Porque aún siguen haciendo daño. Y en este es como, no sé, estás viéndolo a través de la pantalla y quieres cambiar cosas que no vas a poder y estás nervioso y ya sabes el resultado, sabes lo que va a pasar y la siguiente acción. Y aún así, pues eso, que cuesta. En todo caso, hay que decir que tuvisteis balón para ser campeones del mundo, que eso es
Eso es algo que, si lo hubiese 8 minutos antes del final del partido, que tenías una diferencia tan en contra, al final remontasteis, Holanda se bloqueó, y esa última jugada que, bueno, pues, ¿cómo la viviste? Porque hubo mucha rabia por dentro, imagino, ¿no? Pues, y un poco de qué ha pasado. Es que no sé, yo en ese momento estaba en el banquillo, entonces era como, ¿qué ha pasado? Estaba en la zona de cambios y sí, a ver, pues ¿qué te voy a decir? Que nosotras muy contentas con cómo fue el mundial, nos llevamos la plata y la saboreamos porque, bueno, al final es una plata que nos la hemos Es, un- ganado es histórico. y eso es. Y bueno, pues al mundial de España. Eso te iba a decir, ¿no? Un mundial muy especial para ti, ¿no? Porque se juega gran parte de él en Comunidad Valenciana. Mm, Imagino que junto a los Juegos Olímpicos, otra de las grandes citas que quieres estar, ¿no? sí, Que no te quieres perder, sea como sí. sea. Sí, 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 la verdad que el Mundial de España, el vivir una cita así en tu país y lo que dices tú, tan cerca de mi tierra y tal, es un objetivo. Trabajaremos para intentar llegar a ello. Aún queda mucho, pero bueno, ojalá que sí. Te iba a decir, debe servir para que la Comunidad Valenciana vuelva a esa época de esplendor que tuvo en el pasado, porque es verdad que en la última década y media, no ha estado en la cima, como sí que estuvo durante muchísimos años. ¿Crees que puede ser el empujón definitivo? Pues sí, a ver, sí, está claro. A ver, yo creo que la Comunidad Valenciana es un referente a nivel de balonmano. Es verdad que hace, pues lo que dices tú, la última década no tiene tantos equipos como tenía antes, tantos referentes. Al final tenías Sagunto, tenías Elda, dos equipos, el Mar Alicante, tenías Elche, Monóvar. Al final había muchísimos equipos en Ujú. una comunidad de un nivel muy alto. Ya no solamente estar a nivel nacional, ¿no? Sino el Europa, Champions, etcétera. Y, y bueno, yo creo que sigue siendo un referente que, bueno, pues han habido más dificultades y hay equipos, por ejemplo, pues los grandes, ¿no? El de Asagunto y tal, que han bajado, pero espero que en un futuro, pues, sí vuelvan a tener su lugar, porque yo creo que se merecen estar arriba. Te iba a preguntar por la Fundación Trinidad Alfonso, ¿no? Porque es uno de los grandes impulsores a nivel económico, ¿no? Del deporte en la Comunidad Sí. Valenciana. Tú eres uno de sus máximos exponentes. ¿Cómo os ayuda la Fundación en este sentido? ¿Cómo sentís ese su apoyo? Es increíble, en serio. La verdad que es de agradecer muchísimo todo el apoyo que recibimos. Ujú, Eh, bueno, aparte de la ayuda económica que hacen, el seguimiento que si tienes cualquier tipo de problema, si tienes cualquier tipo de duda, hay un seguimiento, hay un coach que te sigue, con el que mantienes la relación mensualmente. Si tienes, yo, por ejemplo, he trabajado con ellos psicología del deporte, en plan psicología del deporte, ¿sabes? Y ujú. tienen muchas herramientas para ayudarte. Y es increíble todo el apoyo que nos dan. La verdad que tenemos que estar súper agradecidos. Somos unos privilegiados de tener a la fundación. Eh, Ahora, durante el confinamiento, nos han proporcionado material, nos han dado una Ujú, beca para poder conseguir material deportivo. ujú. Y la verdad que es una estimulación, una motivación, porque cuando estábamos en momentos de, ¿sabes? En el confinamiento, que no sabes cuándo, hay tanta incertidumbre, no sabes cuándo vas a empezar, no puedes salir a entrenar, Mm. que te den ese tipo de noticias, ¿sabes? Que vas a poder tener material, que te lo proporcionen, que te llegue a tu casa. Es un orgullo, la verdad, que el proyecto FAIR, Un espejo en el que miras a otras comunidades autónomas, ¿no? No sí, solamente a la sí, Comunidad Valenciana. sí, sí, la verdad que sí. Yo me siento una privilegiada, la verdad, tengo que decir así, una suerte de pertenecer y un orgullo de ser del Proyecto proyecto FAIR. FAIR. Voy a pasar con preguntas que han hecho la gente antes de ellas. Una que ya le hice hace 2 semanas a Sergi Hernández, el portero de la selección española. Si recibieses una oferta mañana, ¿a qué equipo no podrías decirle nunca que no? Aquí, bueno, uy, yo qué sé. Eh, no O en qué sé, más fácil, ¿en qué equipo soñarías con jugar o con volver a jugar? Pues igual puede ser un equipo que ya hayas estado, pero ¿en qué equipo te gustaría decir, me gustaría estar en este equipo y vivir esto concreto? pues ya, no sé, por ejemplo, de Esbjerg, la verdad que sí, tanto Esbjerg como Metz, tengo muy buenos recuerdos de los dos. Yo creo que a ninguno de los dos le podría decir que no por la oportunidad y cómo tuve la experiencia. Bueno, pues nos quedamos con esos datos, ¿vale? Si nos está escuchando alguien de Metz o de Elger,
Pues ya sabéis, ofertad, jugad por Lara. Vamos con preguntas que ha hecho a la gente. Paula, entre ellas, que ya está con nosotros. Habéis hecho algo de corta uñas y demás. Bueno, ya lo ha desvelado ella misma, ¿no? Que eran tus padres quien te cortaba las uñas, ¿no? Sí, a ver, es que, bueno, esas cosas no se dicen, pero a ver, es que yo tenía, pues, a veces me salían uñeros, entonces, bueno, pues mi padre aprovechaba y me cortaba las uñas. Seguro que todo el mundo ha pasado por ahí. Yo creo que Paula es muy exagerada. Tiene otra pregunta, Paula, para ti. Dice que qué alimento era imprescindible siempre para ti en tu maleta. Uy, qué alimento. No sé, yo creo que llevaba mucho fuet siempre. Sí, igual se refería a eso. Sí, no sé si sería el fuet. Pregunta gente, Izadi55, si os hacéis fotos con los fans. Bueno, mi experiencia particular es que en los torneos internacionales de España, por ejemplo, es un mar de fans lo que tenéis, pero responde tú. Sí, 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 nos hacemos fotos con los fans siempre, ya sea en el club, porque con el club después de los partidos baja toda la gente, y con la selección es una pasada. Vayamos donde vayamos, nos sentimos súper arropadas, toda la gente, bueno, increíble. Tanto después de los partidos como cuando estamos por la calle. Mira, sí que he acertado con lo del fuet, sí que era el fuet. Gracias. Como cuando viene la gente al hotel, y Ujú. sí, sí, siempre sí que nos hacemos fotos. Yo puedo dar fe de ello que los torneos internacionales, los finales de partido son prácticamente un mar de aficionados alrededor de las jugadoras y estáis invadidas, Siempre absolutamente. O tenemos sea a que Jessie, a la delegada, que nos... os va, que nos os ayuda va a los recogiendo, demás. Sí, os nos va va recogiendo, sí. recogiendo. Pregunta Judy García, ¿qué ha sido lo más complicado en tu carrera deportiva? El momento más complicado, quizás. La lesión. Ayer hice un año que me operé de la fascitis plantar, y creo que hasta que me operé, Ujú. el año, es que, vale, esta temporada que va a acabar, no, como la anterior, La anterior. fue la peor. Cuando, sí, el estar, sobre todo ya no es la lesión, es cuando tienes tanta incertidumbre que llevas 10 meses y no mejoras, y pruebas 10.000 veces y nada va bien. Ujú. Así que el tema de lesiones creo que siempre la cara un poco oscura, ¿no? Del deporte y de balonmano. Sí, eso fue lo peor. Me acuerdo además que fue cuando rodaste ese spot a ver si me acuerdo, En fue Alicante. en Alicante, eso es, que ya estabas con el problema, ¿no? Que tú querías realmente estar en el Mundial, creo que era, pero no pudiste al final. Me parece que no llegaste a estar, ¿no? Sí, sí que estuve Sí, infiltrada, pero pero no, a lo mejor no en las condiciones que me hubiese gustado, o me hubiese gustado estar en muchas mejores condiciones, aportando mucho más. Pero bueno, ujú. pues eso, fue un momento complicado. Ha preguntado Gedeón aquí en directo si te Sí, planteas a ser ver, entrenadora en el futuro, ¿entrenadora? No, yo entrenadora no. ¿no? ¿Por qué? No, no sé, si siempre me han preguntado tal como entrenadora, y no, la verdad que no, no me veo. Yo he hecho CAF, donde me veo a lo mejor más como preparadora física que como entrenadora de balonmano, pero nunca se sabe, la verdad que nunca se sabe. Bueno, le pone aquí una aficionada, bueno, un aficionado Juan, que su hija es una privilegiada porque tiene camiseta firmada por ti y que solo tiene palabras de agradecimiento para ti, para Lara. Yo creo que esto responde un poco a la pregunta de antes, ¿no? Sin duda, Sí, los fans son uno de vuestros pilares, ¿no? sí, 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 está claro. Sí, y nosotros todo lo que podamos, no sé, pues mostrar esa cercanía. ¡Ah, qué Dios! Acabas de perder una oportunidad. Eh, me ha Bueno, entrado calores y todo. Es que es verdad que voy al campus, pero sí. bueno, ellos están más como entrenadores, y bueno, yo pues mis consejos, Co- y yo como preparador aporto física. mi granito de arena, pero es verdad que no tanto como ellos. Puedes ir como preparadora física, o sea, que decir que no solamente pueden ir entrenadores, aquí está abierto a muchas ramas del saber, o sea que... pregunta Chemari que qué factores hacen a una jugadora cambiar de equipo. ¿Cuáles son los factores principales? Bueno, pues un poco, no sé, pues por ejemplo, si ya para empezar, si estás bien en el sitio donde estás, o por ejemplo, si te llega una oferta que es mejor, ya no solamente que sea a nivel económico, sino también en cuanto de condiciones, sino también si vas a llegar a jugar un equipo que va a jugar Champions, un equipo que va a jugar Europa, etcétera. Ujú. Pregunta Nick. Tengo entrenamiento en... Ah, pues escucha, cortamos ya, Lara, no te preocupes, ¿vale? ¿Sí? Nada, muchas gracias por estar con nosotros, que como ha dicho Lara, ya está entrenando otra vez. Así que vaya bien el verano, ¿vale? Y que esperamos volver a verte el año que viene y estar en los Juegos Olímpicos de Tokio viéndote, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a vosotros Gracias, y Lara.
Venga, un saludo muy grande. Gracias por todo, gracias. Hasta luego, Lara.